El día de hoy quiero presentarles a nuestro robot seguidor de luz. Es un escarabajo iridiscente. En este video hablaremos con más detalle del insecto y la construcción del robot. Lo dividiremos en tres partes principales: mecánica, encargada de la transmisión del movimiento; eléctrica, mediante el circuito que permite seguir la luz; y diseño, que es la parte externa del robot. Espero lo entiendan y les sirva. La estructura y parte mecánica del robot iridiscente está compuesta por varios materiales, entre ellos madera, en este caso MDF, piñones de varios tamaños encargados de transmitir el movimiento, tiras de baquelita, de las cuales están hechas las paticas del robot. También puntillas, tornillos, arandelas y otros materiales requeridos. Y dos motores con mecanismo reductor. Estos son los principales materiales para construir la parte mecánica. En esta parte podemos ver el principio básico de funcionamiento, de la forma como se mueven las patas. Consiste básicamente en una tira de baquelita que se mueve alrededor de una polea, que en este caso será reemplazada por piñones. Esta es la lámina de baquelita. Es un material usado para armar circuitos eléctricos. En este caso se usará para hacer las tiras que harán de patas en el insecto. Podemos cortarla con cuidado con ayuda de un bisturí. Es importante quitarle los filos que quedan en el borde de la baquelita, ya que esta tiene un recubrimiento de cobre y queda un poco filoso. En el extremo que va hacia el piso debe colocarse un trozo de caucho para que cuando el insecto camine no resbale. La ranura que se ve en la baquelita se puede hacer con una broca delgada. Sobre la base de madera deben empezarse a ubicar los piñones. En este caso se aseguraron con puntillas a las que se les hizo una estría ayudadas de una pinza en el extremo para que no se saliera fácil de la madera. Los piñones deben ubicarse teniendo en cuenta que hagan un buen contacto entre ellos para que realicen la transmisión del movimiento de forma correcta. En este caso se usaron piñones de dos tamaños y se intercaló la posición para reducir un poco el tamaño del robot, ya que si se pone uno al lado del otro, pues obviamente utilizan más espacio. Aquí podemos ver ya ubicados los 5 piñones. En los anaranjados es donde se van a colocar las paticas. El piñón que se está colocando en este momento es donde va a ir el eje del motor que va a transmitir el movimiento a todo el mecanismo. Ahora la palanquita. Aquí vamos ya ubicando la pata. La arandelita roja es un soporte para que no vaya a quedar en el aire.
Aquí vemos ya la patica en movimiento teniendo en cuenta el principio de funcionamiento que va a tener el mecanismo. Aquí podemos ver cómo se va a integrar el motor al mecanismo. Se le colocan unas arandelas como separadores para que el robot no quede tan angosto. Se coloca y en el eje colocamos el piñón pequeño que va a ser el encargado de transmitir el movimiento a los demás piñones. Antes de armar la estructura deben estar ubicadas todas las partes mecánicas. Aquí vemos la vista superior ya con todas las partes mecánicas en su lugar. Aquí podemos ver el mecanismo en funcionamiento. Los motores están alimentados por una pila de celular que podrá ser cargada en caso de necesitarlo. La razón de que tenga dos motores es que cuando se mueve uno, el insecto puede girar hacia ese lado y buscar la luz sin ningún problema. Y cuando los dos motores están en movimiento, el insecto caminará en línea recta. El circuito eléctrico de nuestro robot iridiscente está conformado por varios materiales. Entre ellos tenemos resistencias, un switch, potenciómetro, base para integrado, el integrado, diodos, LEDs, transistores, bornes que son básicamente terminales para conectar los cables, fotoceldas que se ubicarán entre trozos de manguera negra para enfocar bien la luz que va a hacer mover el insecto. Todos estos componentes se colocarán en una baquela universal pequeña y se fijarán con ayuda de soldadura, siguiendo un plano que veremos más adelante. Este es el circuito electrónico, controla el movimiento de los motores. Consiste básicamente en dos comparadores con circuitos operacionales. Al incidir la luz sobre las fotoceldas, varía el voltaje a la entrada de los circuitos comparadores, haciendo que se activen los motores y el robot se mueva. Aquí podemos ver la baquela sobre la que se armará el circuito. Es una baquela universal, pequeña, ya tiene los orificios. Simplemente debemos colocar los componentes electrónicos siguiendo el circuito que vimos anteriormente. Los aseguramos con soldadura de estaño y con un cautín. Hay que tener cuidado al soldar para no unir partes que no se deben, ya que pueden generar cortos y dañar los componentes. Hay que tener en cuenta que se deben hacer los puentes entre los componentes. En este caso se hicieron con alambre de teléfono. Aquí vemos un circuito con componentes y puentes ya soldados. Colocamos los conectores para los cables de la batería y las fotoceldas y el potenciómetro, que sirve para ajustar la sensibilidad de las fotoceldas. Este es el circuito terminado. Los componentes que podemos ver son el integrado, las resistencias, los transistores, los diodos, los bornes. Dentro del circuito podemos ver estos dos cables que conectan los LEDs que comprueban si el circuito funciona correctamente. Los LEDs se ubicaron en el exterior del diseño en las antenitas del escarabajo. Aquí podemos ver una de las pilas que se usó. Como ven, tiene dos cables soldados en las salidas de la pila, el positivo y el negativo, con ayuda de un cautín. Hay que tener cuidado no juntar los cables porque podría ocasionar un corto y dañar la pila. Aquí vemos las fotoceldas que están siendo colocadas dentro de los trocitos de manguera para que puedan recibir la luz de una forma más enfocada. Estos cables se conectan a los bornes. En el otro extremo se conectan las fotoceldas que posteriormente se ubican en los ojos del escarabajo. Aquí podemos ver las pruebas iniciales al instalar el circuito en la parte mecánica.
Vemos cómo las patas se mueven de forma sincronizada. Hay que tener en cuenta que siempre se deben tener 3 puntos de apoyo, 2 patas a un lado y una al lado opuesto para mantener equilibrado el robot. Aquí podemos ver una de las pruebas. Como ven, las LEDs de las antenitas se encienden. Eso indica cuál fotocelda está siendo alumbrada en ese momento. Para fabricar el caparazón del escarabajo necesitamos algunos materiales. En primer lugar, un globo inflado, colbón mezclado con agua a partes iguales para hacer una especie de engrudo, tiras de papel periódico y tiras de papel seda verde para la capa final. También pintura verde, en este caso perlada, y escarcha para darle un toque brillante al insecto. Lo primero que debe hacer es inflar el globo del tamaño adecuado según la estructura que haya realizado. Lo primero que debe hacer es recortar trozos de papel cuadrados. Luego hay que preparar el engrudo con partes iguales de agua y pegante blanco. Posteriormente debe ir remojando cada cuadrado en el engrudo y pegarlo sobre el globo. Tienen que tener en cuenta que debe hacer mínimo 5 capas completas de papel periódico sobre el globo. El papel seda es para dar un poco más de color y cubrir las letras del periódico y hacerlo más fácil de pintar. Antes de recortarlo debe dejarlo secar mínimo 24 horas para que esté bastante firme y no hayan problemas a la hora de recortarlo. Se recortó a la mitad y se usaron las dos partes de la circunferencia, una para la base y la otra sobrepuesta para realizar las alas. La pintura usada es vinilo verde perlado, fue mezclado con un poco de colbón para darle un poco más de resistencia y de brillo, y antes de que se secara completamente se le adicionó un poco de escarcha para terminar de darle un brillo. Aquí podemos ver un poco más de cerca la estructura del caparazón. Como vemos, está la parte de la base y la parte de las alas, que está sobrepuesta, pegada con silicona. La cabeza es un cuarto de bolita de icopor a la que se le hicieron los orificios para introducir las fotoceldas y para sacar las antenitas. Aquí podemos ver la vista inferior. Para colocar esta caparazón sobre la estructura mecánica se adicionó una estructura metálica que fue soldada y se dejaron unos alambritos para que entraran en unos orificios realizados en la estructura de madera para ese fin. También podemos ver aquí los cables tanto de las fotoceldas como de los LEDs que serán posteriormente conectados en los bornes en el circuito. Aquí podemos ver la estructura un poco más de cerca. Como ven, está hecha de alambre de cobre y está soldado en algunos puntos para darle un poco más de fuerza a la estructura. Aquí podemos ver el caparazón instalado sobre la parte mecánica. Queda de esta manera. Este es el producto final, nuestro escarabajo iridiscente seguidor de luz, que requirió mucha constancia y trabajo, pero obtuvimos un muy buen resultado. Gracias por la atención.